Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo increíble. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos en el pasado de dos de las figuras más queridas y comentadas del mundo del espectáculo, Anderu Rafael y Kerem Bürsin. Vamos a hablar de su historia, de CEU superíndice 3 Mo Empezu superíndice 3, de los rumores, las confirmaciones y por supuesto, de la reacción superíndice 3 N que todo esto generó superíndice 3 entre los fans. Preparaos porque vamos a desempolvar archivos, analizar entrevistas y revivir momentos que marcaron un antes y un después copyright S. Pero antes de que nos metamos de lleno en este drama súper interesante, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, donde siempre les traigo lo último del mundo del entretenimiento, las tendencias y por supuesto, mucho chismecito del bueno. Ahora vamos al grano. Todo empezó superíndice 3 como muchas historias de amor, en un set de grabación superíndice 3N. Nos trasladamos a la o más menos o 2020, una o más menos o marcado por la pandemia global, pero también copyright N una o más menos o que veru a nacer una de las parejas queridas del mundo del espectáculo turco y, por extensión superíndice 3N internacional. Anderu Rafael y Kerem Bürsin fueron elegidos para protagonizar la serie turca, Senu con diéresis al cap, o como la conocemos en Spau más menos Ol, Love is in the air. Desde el principio, la química entre ellos era palpable. No solo en la pantalla donde interpretaban a Eda YLDZ y Serkan Bolat, una pareja con una relación superíndice 3N explosiva y llena de altibajos, sino también copyright N fuera de ella. Las miradas, las sonrisas CEU superíndice 3 implices, los gestos cariu más menos osos, todo apuntaba a que lo que veíamos en la serie era mucho que simple actuación superíndice 3N. Pero claro, al principio, todo eran rumores. Rumores que en un mundo hiperconectado, se propagaron a la velocidad de la luz. Los fans, con su agudo sentido de la observación superíndice 3N, empezaron a recopilar pruebas, a analizar cada fotografía, cada vídeo, cada interacción superíndice 3N en redes sociales. Se crearon miles de hilos en Twitter, grupos de debate en Facebook, cuentas de Instagram dedicadas exclusivamente a analizar la posible relación superíndice 3N entre Ande y Kerem. La etiqueta almohadilla Anker se convirtió superíndice 3 en trending topic mundial casi a diario. La especulación superíndice 3N era la comidilla de todos los foros de televisión superíndice 3N y entretenimiento. Cada entrevista, cada aparición superíndice 3N pública, cada story en Instagram era diseccionado en busca de la munima seu más menos al que confirmara lo que todos sospechaban, Ande y Kerem estaban enamorados. Y es que copyright N no se dejó superíndice 3 llevar por la magia de Love is in the air. La serie se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 meno global, conquistando corazones en todo el mundo. En un momento en que la incertidumbre y el aislamiento eran la norma, la serie ofreció un escape, un mundo de ensueño más menos o donde el amor triunfaba por encima de las adversidades. La historia de amor entre Eda y Serkan con sus toques de comedia, drama y romance, era adictiva. Y por supuesto, la brillante actuación superíndice 3N de Ande y Kerem era fundamental para que la serie funcionara tan bien. La conexión superíndice 3N entre ellos era tan natural y creíble que era difícil no pensar que algo estaba pasando entre bambalinas. No era solo la química evidente sino la forma en que se miraban, la complicidad en sus gestos, la manera en que defendían a sus personajes y, en cierto modo, se defendían el uno al otro. Pero tanto Ande como Kerem negaban los rumores una y otra vez. En entrevistas siempre mantenían una postura profesional, diciendo que eran grandes amigos, que se llevaban muy bien y que disfrutaban mucho trabajando juntos. Insistúan en que la química que veíamos en la pantalla era producto de su talento actoral y de la buena relación superíndice 3N que tenían como compau más menos eros de trabajo. Explicaban que la intensidad de su trabajo, las largas jornadas de grabación superíndice 3N y la necesidad de conectar con sus personajes habían creado un vínculo de amistad muy fuerte. Claro, muchos fans no se tragaron esta versión superíndice 3N. Para ellos era evidente que había algo una chispa que iba ayuda de la amistad y el compau más menos erismo. Se argumentaba que sus miradas eran demasiado intensas, sus sonrisas demasiado CEU superíndice 3 implices y sus interacciones demasiado personales para ser simplemente profesionales.
La presión superíndice 3N medio tica era enorme. Cada movimiento que Aquan era analizado al milímetro. Cada publicación superíndice 3N en redes sociales era interpretada como una posible pista sobre su relación superíndice 3N. Los paparazzi lo seguían a todas partes, tratando de captar una imagen comprometedora que confirmara los rumores. Era una situación superíndice 3N muy intensa, tanto para Ande como para Kerem. Imaginen la dificultad de mantener una relación superíndice 3N en secreto cuando cada paso quedase observado y documentado por miles de personas. La necesidad de proteger su privacidad, de mantener el control sobre su propia historia, debió superíndice 3 ser abrumadora. Pero la verdad, como siempre, terminó superíndice 3 saliendo a la luz. En abril de 2021, durante unas vacaciones juntos en las Islas Maldivas, Ande y Kerem finalmente confirmaron su relación superíndice 3N. No fue una declaración superíndice 3N formal ni una rueda de prensa. Simplemente publicaron fotos juntos en sus respectivas cuentas de Instagram, mostrando su cariño más menos o y complicidad. Una imagen valúa más que 1000 palabras, y en este caso, las imágenes hablaban por sus solas. Se les veo a felices, relajados y enamorados. La reacción superíndice 3N de los fans fue de pura euforia. El hashtag #AnkerisReal se volvió superíndice 3 viral en cuestión superíndice 3N de minutos. Era como si un sueño más menos o se hubiera hecho realidad. La pareja que habíamos visto enamorarse en la pantalla ahora también copyright en lo aqua en la vida real. La fantasía se había convertido en realidad, y los fans no podían contener su alegría. La confirmación superíndice 3N de su relación superíndice 3N generó superíndice 3 una ola de comentarios positivos y felicitaciones. Los fans se sintieron felices de que su pareja favorita de la televisión superíndice 3N estuviera junta. La noticia también copyright en impulso superíndice 3 a un es la popularidad de Love is in the Air, que ya era un con diéresis copyright sito rotundo. La serie se convirtió superíndice 3 en un tema de conversación superíndice 3N obligado en redes sociales, en programas de televisión superíndice 3N y en revistas de espectáculos. La ficción superíndice 3N y la realidad se fusionaron, creando un fenómeno superíndice 3 menocultural que trascendió superíndice 3 las fronteras de Turquía. El romance de Ande y Kerem se convirtió superíndice 3 en un símbolo de esperanza y amor en un mundo convulso. Pero como todo en la vida, la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem también copyright N tuvo sus altibajos. A pesar de que parecían la pareja perfecta, los rumores de crisis empezaron a surgir a finales de 2021. Algunos medios de comunicación superíndice 3N turcos informaron que había tensiones entre ellos debido a sus apretadas agendas de trabajo y a la presión superíndice 3N medio tica. Se hablaba de discusiones, de celos, de la dificultad de compaginar sus carreras profesionales con su vida personal. La exigencia de mantener una imagen pública impecable, la constante vigilancia de los medios y la presión superíndice 3N de los fans debieron ser factores que contribuyeron al desgaste de la relación superíndice 3N. Y lamentablemente los rumores resultaron ser ciertos. A principios de 2022, Ande y Kerem anunciaron su separación superíndice 3N. La noticia fue un balde de agua fría para muchos fans, que se habían ilusionado con la idea de que su amor durara para siempre. Las reacciones fueron de tristeza, decepción superíndice 3N e incluso enojo. Muchos fans culparon a la presión superíndice 3N medio tica por la ruptura. Otros simplemente aceptaron que las cosas no siempre salen como uno quiere. Se especuló superíndice 3 sobre las razones de la ruptura, desde diferencias irreconciliables hasta la falta de tiempo para dedicarse el uno al otro. Algunos medios incluso insinuaron la existencia de terceras personas, aunque nunca se confirmó superíndice 3 nada. Tanto Ande como Kerem emitieron comunicados en sus redes sociales pidiendo respeto a su privacidad y agradeciendo el apoyo de sus fans. Dejaron claro que a pesar de la ruptura, seguían teniendo un gran respeto y cariño más menos o el uno por el otro. Reconocieron que la relación superíndice 3N había llegado a su fin, pero que los recuerdos y las experiencias compartidas siempre permanecerán. Y a su término superíndice 3 la historia de amor entre Ande Rafael y Kerem Bürsin. Una historia que comenzó superíndice 3 en un set de grabación superíndice 3N, que se vivió superíndice 3 intensamente bajo la atenta mirada del público y que lamentablemente tuvo un final inesperado. La reacción superíndice 3N de los fans a la separación superíndice 3N fue diversa.
Algunos se negaron a creerlo, aferrándose a la esperanza de una reconciliación superíndice 3N. Crearon campau más menosas en redes sociales pidiendo su regreso, analizando cada una de sus apariciones públicas en busca de seu más menosales de arrepentimiento o de un posible acercamiento. Otros, en cambio, aceptaron la realidad y trataron de seguir adelante. Reconocieron que aunque la historia de amor entre Ande y Kerem había terminado, ambos merecían ser felices y seguir adelante con sus vidas. Lo que su quedó superíndice 3 claro es que el amor que Ande y Kerem se tenuan, al menos durante el tiempo que estuvieron juntos, fue real y genuino. Y eso es lo que muchos fans prefieren recordar. La historia de Ande y Kerem nos enseña más menos a que las relaciones, incluso las que parecen perfectas desde afuera, pueden ser complicadas y difíciles de mantener. La presión superíndice 3 en medio urtica, las agendas de trabajo apretadas y las expectativas del público pueden ser factores determinantes en el destino de una pareja. La fama, la fortuna y el reconocimiento público pueden ser un arma de doble filo, que puede tanto fortalecer como destruir una relación superíndice 3N. Pero también Copyright N nos recuerda que el amor puede surgir en los lugares mundos e inesperados y que, aunque las relaciones terminen, los recuerdos y las experiencias compartidas siempre permanecen. Y sobre todo nos enseña más menos a que es importante respetar las decisiones de los de mundos y no juzgar sus vidas personales. Cada persona tiene derecho a vivir su vida de la manera que considere oportuna, sin tener que dar explicaciones a nadie. En resumen, hoy hemos recorrido la historia de amor de Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin, desde sus inicios en Love is in the Air, hasta su inesperada separación superíndice 3N. Hemos analizado la reacción superíndice 3N de los fans, que vivieron esta relación superíndice 3N con pasión superíndice 3N y entrega. Y hemos reflexionado sobre los desafíos que enfrentan las parejas famosas y la importancia de respetar su privacidad. Hemos visto CU superíndice 3 la ficción superíndice 3N puede influir en la realidad, CU superíndice 3 la presión superíndice 3N medio tica puede afectar una relación superíndice 3N y CU superíndice 3 el amor, aunque pueda ser fugaz, siempre deja una huella. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Me encanta traerles este tipo de contenido, analizar las historias de sus celebridades favoritas y compartir mis opiniones con ustedes. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright les pareció superíndice 3 la relación superíndice 3N entre Ande y Kerem? ¿Creen que algún dúa volveru N a estar juntos? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. ¿Creen que la presión superíndice 3N medio tica fue el factor determinante en su ruptura? ¿O creen que simplemente no estaban destinados a estar juntos? Me interesa mucho conocer sus puntos de vista. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el superíndice 3 Simo. Besos.